Hola, mi nombre es Maricruz Acevedo y estoy platicando contigo desde el canal de Memorias Colectivas y más de YouTube. Ya tengo un rato de no subir videos, pero no me pude contener de intentar hacer aunque sea breve, que se llama Un libro sin recetas, libro para el maestro de la Secretaría de Educación, porque me está resultando muy interesante. Como todos sabemos, en las redes sociales está invadido de posturas, de comentarios, de enfoques, de TikToks, de todo lo habido y por haber, de comentarios tanto a favor como en contra, pero se basan en su mayoría en los libros para el alumno. Y creo que este libro, un libro sin recetas, libro para el maestro, es el elemento aglutinador y que nos presenta la teoría implícita detrás de en conjunto, claro, con el plan de estudios, pero en este nos marcan los cómo y en el plan de estudios nos marcan los qué, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, bueno, no tengo la aspiración, porque me quedaría corta, mentiría, de decir que te voy a dar un resumen, mucho menos una síntesis y mucho menos una opinión personal. No pretende que con esta pequeña parte que se va a comentar tomes una postura ni a favor o en contra de estos libros de la Secretaría de Educación. Simplemente, si logro que te llame la atención y que lo leas y que lo estudies, creo que ya se habrá logrado el objetivo de este video. Bueno, primero que nada, en la presentación nos hablan de que la comunidad es la llave para el cambio y que no puede haber una revolución si no hay una teoría para la misma. Nos habla de que el acto del codiseño es una acción compleja que requiere de una conciencia crítica y de sensibilidad que permite reconocer las crisis sociales que se viven en las comunidades, así como nos invita a evitar caer en la tentación de ser apáticos o burocráticos. La presentación cierra con esta frase: nadie libera a nadie y nadie se libera solo. En la segunda página, entre otros datos, digamos, incluye la frase: lo que pretenden los opresores es transformar la mentalidad de los oprimidos y no la situación que los oprime. Para esto, utilizan la concepción bancaria de la educación a la que vinculan todo el desarrollo de una acción social de carácter paternalista, en que los oprimidos reciben el simpático nombre de asistidos. Freire 2002. Pasando a la introducción, hace énfasis en la comunidad como una forma de organización de la que se aprende la solidaridad, la igualdad, la justicia y el respeto. Nos habla de que la educación es un proceso social donde se trabaja lo colectivo, que emerge de la comunidad y es la expresión de diversos procesos sociales, culturales y educativos. Nos dice que la finalidad de la educación es fomentar el pensamiento crítico, el pensamiento creador, el pensamiento transformador, la reflexión crítica, la participación ciudadana, así como el dar y compartir. Todas ellas desde una postura ético-política pedagógica. Nos habla de que la pedagogía humanista y crítica tendría que ser comunitaria, abierta a la diversidad, intercultural y promotora de los derechos humanos, y que el objetivo de estos rasgos provenientes del humanismo crítico latinoamericano es consolidar un modelo educativo donde los estudiantes sean capaces de construir sus propios conocimientos. Este modelo está inspirado en pensadores que parten de tres áreas, por así decirlo: la pedagogía crítica, las epistemologías del sur y la educación popular. Y tiene entre sus pensadores a Paulo Freire, Boaventura de Sousa, Simón Rodríguez, Adriana Puigros y Estela Quintar,
entre otras referencias relevantes, así como entre otros aportes pedagógicos de otras partes del mundo. Refiere a la nueva escuela mexicana como el escenario y como la posibilidad de una educación mexicana para los mexicanos. No copia de un modelo para población que no somos nosotros, en latitudes que no somos nosotros, en contextos que no somos nosotros, y pone el énfasis en las personas excluidas, en las minorías y en los grupos sociales más vulnerados. Nos dice que al mismo tiempo eduque para enfrentar crisis actuales como las sanitarias, las ecológicas, económicas, axiológicas, etc., y que dote al estudiantado de un espíritu crítico, autónomo, libre, inclusivo, empático y solidario. Nos dice que lo que le corresponde al docente en este contexto es, 1, construir una propuesta educativa que supere la sumisión, la marginación y la ignorancia, y que ésta debe de tener como referencia el constructivismo social, que sugiere que el conocimiento se logra de manera colaborativa, respondiendo al contexto cultural y social de los estudiantes, y para ello citan a Vygotsky, y nos dice que al constructivismo social hay que incorporarle algunas propuestas filosóficas y pedagógicas propias del pensamiento latinoamericano, mencionando la pedagogía crítica, la epistemología del sur y las filosofías latinoamericanas de la liberación. ¿Qué también le corresponde al docente? Pues como número 2, visualizar al estudiantado como co-creador del currículum, activo, comunitario y constructor de su propio conocimiento y del conocimiento de otros actores. 3. Concebir los proyectos educativos como una oportunidad para transformar la realidad, crítica y creativamente. Además, construir un modelo educativo propio, reconociendo que las áreas de oportunidad pueden ser atendidas y remediadas por los maestros en sus contextos específicos con apoyo del sistema educativo nacional. 4. Diseñar estrategias de trabajo comunitario mediante aventuras de aprendizaje que salgan de las aulas y busquen compartir y construir conocimiento por medio de los saberes populares y que trabajen por el desarrollo integral de los estudiantes, así como por el bienestar de la comunidad. 5. Apropiarse del plan de estudio, agregando que el libro busca sensibilizar en varios aspectos, resaltando la construcción de un sujeto histórico capaz de transformar su realidad local y nacional, mediante la interacción de la escuela con el territorio en los escenarios áulicos, escolares y comunitarios. Estas son las, digamos, principales tareas o misiones que desde este libro le están encomendando a los docentes. Ahora bien, en el tema de la nueva familia de libros de texto y su vinculación pedagógica nos dicen que el libro de texto como una herramienta para la interacción. El libro de texto es una herramienta como un puente entre el plan de estudios, el estudiante, la comunidad, que viene siendo un eje articulador de los procesos educativos, los maestros y el aprendizaje, ya que está compuesto de proyectos integradores, situaciones problematizadoras y actividades pensadas desde el territorio. Refiere también que los proyectos incluidos en los libros de texto no son productos con contenidos acabados, sino más bien son detonadores de encuentros con la realidad. Asimismo, son un punto de partida para el intercambio de saberes y el encuentro con el otro, lo que fomenta las compartencias. Agrega que los libros de texto no son estáticos ni obedecen a narrativas complacientes con el sistema neoliberal. Y claro está que yo sé que cada vez que se escuche esa palabra, pues podría generar comentarios y bueno, la idea es esa, que estemos debatiendo, que estemos explorando, que estemos revisando, ¿verdad? En cuanto a la conformación de la familia de libros, nos explica que para los alumnos está el libro de proyectos integradores de aula, de escuela y de comunidad,
que incluye una metodología sociocrítica, y también el libro Nuestros Saberes, que es para estudiantes, pero también para uso de maestros y familia. El libro Múltiples Lenguajes, que busca incentivar las habilidades creativas de los estudiantes por medio de la imaginación y la reflexión crítica en torno a sus contextos socioculturales. Y un libro sin recetas, que es para el maestro y la maestra, que ofrece un pretexto para el codiseño y el establecimiento de vínculos pedagógicos en los 3 escenarios mencionados, brindando recomendaciones sobre materiales de consulta, bibliografía e hipervínculos, entre otros recursos. Agrega que su contenido no obedece a una secuencialidad de objetivos generales o de subtemas, sino que busca abonar a la lógica del perfil de egreso del estudiante. Nos dice también la página 10, habla de la construcción de nuevas ciudadanías con manejo de las artes, la ciencia, la historia y la cultura desde la corresponsabilidad, el respeto, la justicia social y la participación activa para derrotar los modelos coloniales que históricamente han formado mano de obra calificada. Cito textual. Bueno, acá viene la parte muy interesante que tiene que ver con los obstáculos y resistencias para la implementación de la nueva escuela mexicana, y que ustedes la van a encontrar en la página 11 o 12, por ahí. En este apartado hablan de algunos aspectos que dificultan un modelo educativo que centra su atención en el reconocimiento de la comunidad. Por un lado, lo relacionado propiamente con la cultura escolar, como la carga administrativa, el aislamiento del maestro, la burocracia del sistema educativo, el no reconocimiento de las instituciones por la labor magisterial, la pérdida de trabajo en academia y, por otro lado, y cito textual, un sistema económico que genera nuevas prácticas de esclavitud sobre los sujetos y la enajenación de los productos. Yo sé que esta otra palabra, enajenación, también tensa a algunas personas, pero bueno, yo estoy comentando tal cual viene. Y agrega cómo los medios de comunicación presentan un discurso no realista del verdadero estatus en lo que respecta a la democratización de los servicios, productos y toma de decisiones, siendo que son esos consumos, entre comillas, consumos responsables, los que mantienen las mismas dinámicas de enajenación, explotación e individualismos que han deteriorado nuestras comunidades, donde el ámbito educativo no es la excepción. Continúa con lo que me parece que es una cita, donde refiere que los proyectos educativos más neoliberales son las que han adoptado de forma más abierta el enfoque de las pedagogías sociocríticas, revolucionarias, anarquistas o libertarias, y hace alusión al concepto de escuela neoliberal, de la que se dice presenta sus propuestas bajo un discurso antiautoritario, antijerárquico, antitradicionalista y a favor de libre desarrollo del estudiantado, poniendo en primer término la felicidad, la realización personal, la cooperación y la creatividad. Sin embargo, conforme avanza en el párrafo, más adelante cierra diciendo que, en otras palabras, las metodologías alternativas se han convertido en una inversión en busca de mayor rentabilidad y a la vez en un medio para perpetuar las desigualdades sociales bajo una apariencia de transformación. Y aquí me hizo recordar el fenómeno de lo que, en mi opinión, está pasando con los movimientos feministas, que se los van apropiando a los sectores de poder en aras de capitalizarse y desvirtúan o se valen de esto con fines ajenos a los que fueron creados. Como se dice vulgarmente, se suben al tren o se suben al barco. Bueno, más adelante define estas estrategias como de camuflaje, que se sintetiza en sistemas educativos que terminan culpando a los individuos de sus propios fracasos, dado que desde este enfoque, dado que todos, entre comillas, todos tenemos las mismas oportunidades, lo que separa del éxito o del fracaso en realidad termina siendo una cuestión de actitud. Y afirman que para sostener dicha afirmación
Ciertos sectores académicos, así como algunos organismos internacionales, insisten en los mecanismos de evaluación para evidenciar el éxito y las faltas en el proceso de capacitación de los sujetos. Y posteriormente agregan una parte que me resultó muy significativa porque hablan de la ideología que subyace al modelo de educación emocional, en específico del pensamiento positivo, que dicen que en los últimos años ha ido ganando más espacio en el currículo y que se basa en tres ideas generales. La primera, que nuestro bienestar no depende de las condiciones externas, sino de cómo el sujeto percibe su realidad o la realidad. Es decir, adjudica a la persona por completo su propio bienestar. Dos, que se pueden cambiar estas percepciones solo con fuerza de voluntad. Y tres, que en lugar de conformarnos con estar bien, hay que buscar el máximo potencial humano. De aquí pasa a hacer una reflexión sobre lo que significa ser feliz en la actualidad y sobre lo que significa alcanzar la felicidad. Y critica la idea de que para conseguir la felicidad solo basta con proponérselo, afirmando que este tipo de enfoque solo se puede justificar con la comodidad que da el privilegio. Y agrega que se disfraza de fuerza de voluntad, entre comillas, y mérito personal, también entre comillas, lo que en realidad serían condiciones materiales de vida privilegiada. Critica, ojo, critica el coaching educativo y afirma que ha permeado en las escuelas desde la lucrativa industria en torno a la autoayuda, que dejan al estudiante la responsabilidad de cambiar sus percepciones, en lugar de que el sistema en su conjunto busque modificar sus condiciones de vida, afirmando que este enfoque no solo despolitiza, sino que desmoviliza. Y señalando estas como algunas de las dinámicas que dificultan y obstaculizan la puesta en marcha del modelo educativo y del uso de los libros de texto de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, más adelante señala que la más compleja y a la vez el origen de estas incongruencias es el concepto de libertad que se viene desarrollando desde los años 80, que tiende a la individualización, concepto que choca con el de comunidad y que hace lucir como si fueran retrógrados prácticas como por ejemplo la disciplina escolar o la dirección y la planeación de los procesos didácticos, ya que los hace ver como algo que atentara contra la libertad de las personas y nos llaman a cuestionarnos dichas dinámicas y a salir de concepciones que solo llevan a los seres humanos a entrar en contradicciones, ya que como sujeto social, pero al mismo tiempo sujeto comunitario, un concepto de libertad derivado del liberalismo que tiene como, digamos, premisa que mi libertad acaba donde empieza la de los demás, lo va a terminar llevando a sentirse acosado por las libertades de los otros y que en teoría va a sentir que se va a terminar su libertad. Además de que lo va a conducir a dejar de lado la herencia cultural de su pueblo y el concepto de comunidad. En conclusión, ese liberal concepto de libertad termina obligando a los sujetos a alejarse entre sí en aras de contar con un espacio de libertad. Avanza el texto ahondando en el tema e invita al lector a cuestionarse si habrá otras formas de entender la libertad y habla de tres dimensiones. Bueno, yo le puse nombre de dimensiones, la colectiva, la social y la comunitaria, abordando el concepto de libertad como una conquista colectiva, citando a Bakunin y cerrando con la frase, mi libertad personal, confirmada así por la libertad de todos los demás, se extiende al infinito. Por último, señala que si bien los mencionados no son los últimos obstáculos, sí son ejes que se deben considerar para evitar frustraciones o trivialización del modelo, y refiere, además, que las presiones del sistema, así como sus prácticas de enajenación, llevan décadas y en ocasiones siglos, por lo que invita a generar un pensamiento de ruptura
que permita diseñar un discurso contrahegemónico. Esta palabra también ha de levantar ronchas, que contrarreste las prácticas colonialistas y advierte que, aunque llevará mucho tiempo, se debe empezar con pequeños gestos e insistir en algunos principios irrenunciables. Es decir, este texto es disruptivo. Otro tema que incluye es cosificación del tiempo y viene la pregunta, ¿el tiempo es dinero o es algo más? En esta sección se hace una reflexión, sobre el concepto del ocio y su relación con el nacimiento de la filosofía y de las ciencias gracias a que en un cierto periodo de la historia existieron ciudadanos denominados libres, que estaban excluidos del trabajo embrutecedor y de cómo esto les permitió dedicarse a la teoría y a la contemplación. Habla también de cómo en el presente tal vez los trabajos no sean tan demandantes físicamente, sin embargo, eso no evita que hoy se viva otro tipo de explotación que incluye por un lado la subordinación y por el otro el hecho de que las personas no dispongan de tiempo para reflexionar sobre sus problemas, con lo que afirman se evita que se rebelen. Más adelante, citan a Aristóteles con la frase no hay vida de ocio para los esclavos. Y eso me lleva a recordar que ya existen derechos en muchas partes del mundo al tiempo de esparcimiento, al tiempo libre, y que se están haciendo reformas con respecto a los horarios de trabajo o con los tiempos de traslados en ciudades más planeadas o en sectores rurales vulnerabilizados donde están carentes de vías de comunicación o transporte, por dar un ejemplo. Bueno, este tema avanza y refiere que un régimen neoliberal, eso también genera ruido, lo totaliza todo y somete todos los ámbitos de la vida, acaparando incluso el reposo y degradándolo a, entre comillas, tiempo libre, como si fuera algo negativo, al tiempo que arrebata el tiempo necesario para la congregación de las personas. Entonces, esto también me ha llevado mucho a reflexionar en cómo los más jóvenes, las nuevas generaciones, están defendiendo o están luchando por defender su tiempo, sus horarios, sus modalidades de trabajo, porque creo que tienen bastante más conciencia de esto. Bueno, y trasladado al ámbito de la docencia, se plantea como el primer obstáculo que permite el trabajo comunitario. Fíjense, la cosificación del tiempo lo consideran en este libro el primer obstáculo para el trabajo comunitario, dado que se requiere tiempo suficiente para que, por medio del ocio contemplativo, los agentes de la comunidad puedan reflexionar sobre sus crisis y brinda algunas sugerencias para que los docentes puedan incidir en sus comunidades con reflexión crítica. Continúa hablando de compromisos líquidos o sólidos. Nos preguntan, ¿compromisos líquidos o sólidos? Y un subtema es la peligrosa extrañeza de los otros. Aquí se habla de cómo las personas pierden la habilidad de generar compromisos profundos con los demás y se basan en Zygmunt Bauman para explicar la diferencia entre lo sólido, que se relaciona con lo que permanece o se conserva, y lo líquido, que lo relacionan con lo efímero o lo que se transforma constantemente, y agrega que lo líquido se relaciona con la incertidumbre que llega a significar el otro, la otra, el otro, o sea, tú ya serías para mí una incertidumbre y yo lo mismo sería para ti. Es decir, que acercarse mucho o acercarnos mucho o acercarse profundamente hacia otro ser humano podría entenderse como ponerse en un estado de vulnerabilidad, por lo que las personas tenderían a resistirse y eso más tarde o más temprano los va a llevar a atentar contra la salud comunitaria, porque si una persona no es capaz de generar vínculos sólidos,
al final termina aislado. ¿Y en dónde queda el papel de la comunidad? ¿Dónde queda ese espacio que le brinda seguridad, que le da fortaleza, que le recuerda sus valores, sus aspectos, su idioma, sus festividades, sus rutinas, ¿verdad? Todo eso. Conforme avanza el texto, nos explican cómo, entre comillas, el otro termina por convertirse en un extraño cuya frontera se evita cruzar y hace cada vez más complejo que se construya comunidad. Y a esto suman el aspecto del tiempo, dado que las prácticas sociales requieren de tiempo y cada vez está más cercana de desaparecer. Y ponen de ejemplo cómo la confianza, las promesas y la responsabilidad requieren de tiempo, así como todo lo que estabiliza la vida humana. Otro ejemplo que agregan son los rituales y afirman que para estabilizar la vida es necesario que exista otra política del tiempo. Y es que en realidad este ritmo de vida que ahora llevamos nos despoja del tiempo, nos despoja del esparcimiento, nos despoja del tiempo libre. Y aparte tomamos algunas decisiones ahí medias curiosas, ¿verdad? Pero bueno. Me voy a permitir leer textual el siguiente fragmento porque está muy, muy especial, sin demérito de lo anterior, ¿verdad? Dice, así, el reconocimiento de las diversidades que existen en nuestras comunidades está mediado por el tiempo que les dedicamos para generar un compromiso sólido con ellas. Una vez más, la tolerancia solo encubre un discurso positivamente correcto, pero no genera dinámicas solidarias de reconocimiento en donde no se busque someter una identidad bajo otra o desaparecerla para mayor tranquilidad del monoculturalismo hegemónico. La búsqueda de un compromiso sólido implica construir puentes entre las diferentes subalternidades, entre las distintas diversidades y así, mediante las estrategias de los otros, resolver los problemas que nos afectan y de manera inversa, con nuestras estrategias, resolver los problemas de ellos. Con base en lo anterior, el mundo se transforma no solo de manera democrática, sino diversa. Y citan de Sousa Santos 2010. Terminan invitando a los docentes a que esta sea una segunda reflexión a compartir en los consejos técnicos en un ejercicio donde se reconozca la diversidad y los compromisos sólidos, no líquidos, sólidos, que se asuman en comunidad, para lo cual incluyen algunas preguntas de apoyo para el ejercicio. Y voy a leer una como ejemplo. ¿Qué tiempo dedicas para reconocer los saberes comunitarios que forman parte de las herencias culturales de los demás? U otra. Para comprometerte con una persona, ¿requieres que piense, sienta o entienda el mundo como tú lo haces? Wow, vienen más. Ok, nos pasamos al tema, ya vamos acabando, porque solamente este encuentro cercano al tercer tipo solamente trae los primeros em, temas y ya dependerá de ti continuar. Y es, ¿soy un opresor? ¿Soy un oprimido? ¿Existen las clases sociales? Y nos habla de las dinámicas de poder y control que se ejercen sobre las personas. En este apartado dicen de la creciente dificultad de reconocer cómo se ejercen las dinámicas de control y poder sobre las personas y menciona algunos mitos. Por ejemplo, todos son libres de trabajar donde quieran. O si no les agrada el patrón pueden dejar de buscarse otro empleo. O el mito del derecho a todos a la educación. O todos pueden llegar a ser empresarios si no son perezosos. Pero hace énfasis en que el principio básico que se debe cuestionar es el que señala que no existen clases sociales, que el liberalismo económico generó dinámicas según las cuales todas las personas como emprendedoras y en la búsqueda de bienestar personal son los dueños de sus destinos y que no existen las relaciones patrón-trabajador. Luego aborda el concepto de animal laborans, al que define como un nuevo hombre, indefenso y desprotegido frente al exceso de positividad, al que le falta soberanía. Depresivo, que se explota a sí mismo y avanza desglosando el concepto
donde el sujeto se enfrenta a no poder, fíjense, se enfrenta a no poder más, lo que lo conduce a un destructivo reproche a sí mismo y a la autoagresión. Afirman en este texto que la depresión es la enfermedad que se sufre bajo un exceso de positividad y sigue extendiéndose, por lo que aquí solo se mencionan algunos aspectos breves del contenido y se recomienda leerlo ampliamente. Bueno, no solo leerlo, sino leerlo y releerlo. Más adelante explican lo que pasa cuando el oprimido descubre nítidamente al opresor y se compromete en su liberación, para lo cual debe tener la clase social donde participa e introducen el concepto de subalternidad y cierran con una serie de preguntas de las cuales se invitan a que sea la tercera reflexión para maestros para compartir unos consejos técnicos escolares. La idea es que esto les ayude a reconocer las dinámicas de poder y de control que se ejercen en sus comunidades. Un ejemplo de pregunta es: ¿reconoces la subalternidad a la que pertenecen campesinos, obreros, profesores, mujeres, indígenas, migrantes, etcétera? Y sus particularidades, por ejemplo, mujer campesina Mazahua o profesor indígena Totonaca, etcétera. Continúa otro subtema de diagnóstico cualitativo de necesidades en materia de pensamiento crítico. Y hasta aquí vamos a llegar. Me gustó porque vienen una serie de preguntas dirigidas a diferentes, digamos, audiencias, como por ejemplo, preguntas para trabajar con los estudiantes en colectivo, para trabajar de manera individual, para reflexionar sobre las prácticas pedagógicas y dialogar entre docentes, entre otras más. Y bueno, estoy viendo que se hicieron 31 minutos 55. Espero que te hayas quedado al final. Si te gustó, pues te invito a que te suscribas y que me mandes recomendaciones. Y si tú tienes por ahí algún resumen o video de lo que continúa en este libro, pues ponme un comentario porque me gustaría tenerlo o a lo mejor por ahí platicamos. Bueno, desde Memorias Colectivas y más, te doy las gracias por haber permanecido hasta aquí. Abarcar en este video, la verdad, muy poco, pero a la vez bastante, o espero que al menos lo suficiente para que te llame la atención y quieras explorarlo por tu cuenta. Em, Creo que se va a ver muy pequeño para ti, pero para que te des una idea, vamos a abarcar más o menos una quinta parte del índice. Entonces, te repito, es muy poco, pero sí tienen contenido denso. Este, y bueno, me resulta muy